Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos, fieles televidentes de Televisión Católica Arquidiocesana TVK, la señal que te transforma. Sean todos bienvenidos a la 54ª edición de su programa Al Pie de la Cruz. Le damos infinitas gracias al Señor porque es bueno y porque es eterna su misericordia. El día de hoy vamos a tener una especie de primera conclusión de una serie de 4 programas muy interesantes que hemos hecho, que ustedes han podido ver en nuestro canal, sobre el combate a la pornografía, donde hicimos un primer programa donde expresamos por qué la pornografía es una adicción que perjudica a la persona humana, que lacera y lastima la dignidad de la persona humana. Luego hicimos 2 excelentes programas en los que se dieron consejos prácticos que usted puede comenzar a implementar a nivel personal para salir de esta terrible cadena, de esta pandemia oculta que tiene sojuzgado a niños, jóvenes y ancianos a lo largo y a lo ancho de todo nuestro globo terráqueo. Y el día de hoy vamos a cerrar con un tema muy interesante. Vamos a hablar de los grupos de ayuda mutua para el combate de la pornografía. Ese es el tema del programa del día de hoy. Grupos de ayuda mutua para el combate de la pornografía. No le hemos puesto yo autoayuda, porque como dice San Agustín, he aquí que son 3. Dice San Agustín, he aquí que son 3. El amado, el amante y el amor. El amor que es Dios, porque Dios es amor, es la comunicación entre el amado y el amante. La comunicación entre personas es el amor de Dios. Por lo tanto, nosotros, como dice la Escritura, ay del hombre solo. Nosotros no estamos solos y no crea que ni usted ni todas las personas que ven este maravilloso canal están peleando solas esta batalla. Está la iglesia a la par de ustedes. Así que vamos a realizar el programa del día de hoy y hemos traído a nuestro querido amigo, el licenciado Álvaro Valentín Flamenco Parada, psicólogo, a quien le damos la bienvenida. De nuevo, muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias por permitirnos estar en la intimidad de su hogar y gracias por seguirnos acá en esta serie de programas que realmente han sido muy interesantes. Creo que el que más ha aprendido ha sido yo, porque realmente vamos revisando y vamos viendo cada día más cómo esta pandemia está oculta, realmente oculta, porque ya lo decíamos en uno de los programas, la pornografía es algo que se ve en la intimidad de este celular, en la intimidad de mi cuarto, en la intimidad de la oficina incluso. Hemos hablado de eso, que en las empresas se da este problema y que realmente nos ha abierto, al menos a mí, me ha abierto siempre la idea de poder seguir conversando de esto y no normalizar que esto está bien, no normalizarlo. Lo hemos visto a lo largo de los programas con el ingeniero Valle, cuando definimos eran 2 programas y ya los alargamos a 4 realmente, porque es un tema que casi nadie está hablando de esto, casi nadie, todos lo queremos ocultar, queremos decir que daña poco a la gente, que no pasa nada. Precisamente antes de venir acá a este programa me caía una noticia, no sé en qué país, que la violación de una persona fue en un lugar, digamos, que le dicen un burdel, ¿verdad? Y con bailes eróticos y toda la cuestión, porque ese era el deseo de él. Entonces, la sociedad, el mundo en el que vivimos, normaliza todo este tipo de actuación, todo este tipo de comportamientos, y da la sensación de que está bien que se haga así. Y eso pues realmente creo yo que es, como católicos, como cristianos, es nuestro deber poder decir que sí y que no. Y este programa creo que nos han ayudado mucho a eso. Claro, el asunto de los grupos de autoayuda o los grupos, como yo le digo, de ayuda mutua, se da sobre todo partiendo de un fundamento que lo encontramos en el libro del Génesis, en la famosa escena, maravillosa escena de Caín haciéndose loco con la muerte de Abel.
el Señor le pregunta lo mismo que nos pregunta a todos nosotros. ¿Dónde está tu hermano? El problema de la pornografía no es el problema del vecino. O de mi hijo. O de mi hijo. O un problema que tienen allá en Estados Unidos. Nosotros tenemos que tener esa comunión de los santos, pero también una comunión con toda la humanidad. No vayamos a responder como respondió Caín, que dijo en su momento, ¿es que acaso soy yo el guardián de mi hermano? La respuesta es sí. Sí. Todos estamos aquí para el amor de ágape, siguiendo, como dijo el licenciado en uno de los programas anteriores, siguiendo el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó hasta el extremo, que lo dio todo por amor, porque el amor de Dios es la fuente de la que emana toda potencia, de la fuente de la que emana toda fuerza, ya sea material o espiritual. Y vamos a comenzar con eso, licenciado. Los programas de autoayuda, como los conocemos, que son de autoayuda, de autoiluminación, de autoeducación, de autorrealización, todas esas palabras van precedidos de la palabra auto. O sea, a lo que importa al final soy yo, pero nosotros estamos en un programa de doctrina social de la iglesia. Es proyección hacia los demás. Así que todos estos programas, platicábamos con usted que podríamos encajonarlos en dos grandes premisas, ¿verdad? Una primera premisa de la que me gustaría comenzar a hablar es de que como seres humanos, sacando cualquier creencia religiosa, como seres humanos tenemos la capacidad natural de poder salir de todas estas situaciones de tristeza, de amargura, de tragedia. De tragedia, claro, tenemos la cualidad y la calidad humana suficiente para poder hacerlo. Regresando un poco al tema, cuando el ingeniero Valle dice grupos de ayuda mutua, me parece correcto, porque cuando vemos un grupo de ayuda mutua, lo que estamos viendo es realmente una comunidad de mujeres y hombres que comparten un problema similar. Y lo más importante es que comparte en los grupos de ayuda mutua las experiencias que les han ayudado a salir adelante. Si bien es cierto, todos tenemos esa fortaleza interior, toda esa capacidad interna que alguna vez, y lo comentamos en un programa pasado, hemos tenido que enfrentar, hemos tenido que hacer acopio de eso. Es lo que nuestros abuelos decían, hagan de tripas corazón. Es decir, aunque tengamos debilidades, tenemos ahí adentro una fortaleza, esa fortaleza individual. Y precisamente los grupos de ayuda mutua, eso es precisamente lo que logran rescatar. El esfuerzo, ¿verdad? Nuestras comunidades en toda la iglesia se basan en un principio, y ese principio de dar testimonio. Nuestras comunidades son testimoniales. Entonces, la comunidad de ayuda mutua, llámese Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Neuróticos Anónimos, en otras partes del mundo, lo comentábamos con el ingeniero Valle, hay grupos de autoayuda para si son adictos al sexo, si son adictos al juego, hay diversidad de comunidades. Pero lo interesante es que incluso la definición de estos grupos de ayuda mutua dice somos una comunidad. Es decir, esa pregunta que le hacía Dios a nuestro Padre Caín, es una pregunta que realmente a nosotros nos atañe, que hoy que lo hemos vivido en la Cuaresma y en la resurrección, ¿verdad? Dios está aquí. Una vez es cuando piensa que dice, y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, uno se imagina a Jesús ahí, sentado a la derecha, inmóvil, ¿verdad? En un trono, y no es cierto, Él está acá, donde estamos 2 o 3 o más reunidos, ahí está Él. ¿Qué es lo que falta? Nos hace falta tomar la conciencia de que está ahí. Y hoy me recuerdo la lectura de hoy en la mañana, hablaba, ¿verdad? Precisamente que los
discípulos de Emaús no lo reconocieron a pesar de que iban conversando con Jesús. ¿Por qué? Porque ya es otro ser. Aunque sigue siendo, a ellos se les apareció en carne y hueso, a nosotros se nos aparece de diversas maneras. Y una de las maneras más importantes, que nos lo dijo el mismo Señor Jesucristo: yo me voy, pero ahí quedan los pobres de espíritu, los pobres de dinero, los pobres de alma, de esa fortaleza interior. Entonces estos grupos de ayuda mutua precisamente no nacen, dijéramos, con esa filiación como puede ser una comunidad en nuestras parroquias o en nuestras iglesias, pero nace precisamente como una comunidad que ayuda a través de la experiencia vivida y le dice a Álvaro, a Alfonso, a quienes estén ahí, ¿verdad? A Víctor, mira, yo ya transité ese valle, dijéramos, y esto fue lo que a mí me funcionó, ¿verdad? Entonces, el ir descubriendo esa fortaleza interior, para nosotros los católicos sabemos que esa fortaleza interior es el Espíritu Santo, y lo tenemos convencido. Al descubrir eso, que otros lo han tenido, pues ese testimonio arrastra. ¿Arrastra qué? Arrastra a que yo puedo salir de esa adicción, de esa situación. Entonces, la comunidad en el grupo de ayuda mutua es algo que va a estar con nosotros o con la persona que tiene que superar esto, pues de por vida. Es una forma, dijéramos, como de tomarme una pastilla espiritual y estar en ese crecimiento. ¿Qué ocurre? Bueno, lo dice nuestro Señor Jesucristo: si le cortas una rama al viñedo, ¿verdad? Los sarmientos, si le cortas un sarmiento a la viña, ese sarmiento ya no da más fruto. ¿Y cuál es la unión que tenemos nosotros para seguir creciendo? Precisamente nos lo dice la Iglesia, el vivir en comunidad, el estar en pequeña comunidad. Igual sucede con los grupos de ayuda mutua. Excelente. De hecho, esto no es nuevo. No. Esto viene con la historia de la humanidad, porque ya incluso en la época del Señor, en el primer siglo de la época cristiana y el siglo previo, el poeta latino Ovidio dijo una frase que es tan impactante que yo la copié. Y no voy a acusar a San Pablo de plagio, pero no andaba tan lejos, porque Ovidio fue anterior a Pablo. Ovidio fue anterior a Pablo. Y el poeta Ovidio dijo esta frase que yo se la recomiendo. Yo ya me la aprendí, pero se la voy a leer en latín para que suene así, con clase, ¿verdad? Elegante. Decía: video meliore provoque, deteriora sequor. Quiere decir, veo lo mejor y lo apruebo, pero hago lo peor. San Pablo lo dirá en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, los versículos 19 y 20, donde él dice: el mal que no quiero, eso hago. Y el bien que quiero, no lo hago. Entonces, esta cuestión de los grupos de ayuda mutua, como se les llama como le hemos llamado nosotros, o como se conocen coloquialmente fuera de la iglesia, grupos de autoayuda, normalmente mucha gente podría considerarlos incluso demasiado diversos, porque existen diferentes visiones de lo mismo. Por ejemplo, los que tienen un tono un poco, hablábamos de nuestro querido Freud, ¿verdad? Freud tenía una visión muy metida en la lógica del placer. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, algunos, como los epicúreos, un grupo que existe, puede llegar a tener esa visión de ver como positiva, como una actitud, una energía positiva en la búsqueda de la diversidad sexual, por ejemplo, o de la satisfacción sexual como algo que sea positivo en sí mismo. Y por eso nosotros vemos que en algunas instituciones o algunas líneas de pensamiento filosófico en países del primer mundo recomiendan, de hecho, la pornografía como algo que libera estrés. Sí, ¿verdad?
Y por el otro lado podemos tener una idea completamente contraria. Podemos decir, bueno, podemos hablar de una especie de apego racional, ¿verdad? Un apego a una racionalidad estricta que nos invita a lo contrario, a ser más austeros, a ser más adustos con nuestras cosas, a negarnos las cosas, pero como, y estoy hablando como parte de los 3 niveles para salir de una adicción, que podría ser el nivel de la terapia, pero también lo que hablamos, un crecimiento espiritual y el nivel de los grupos ya en sí. Exacto. Entonces, la pregunta sería, veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor. Esa es una realidad que se ataca desde muchas visiones diferentes, pero todas las visiones diferentes serán malas, serán buenas, o solo los católicos tenemos la razón. Desde el punto de vista, dijéramos, de ayuda mutua, dijéramos que la diversidad precisamente está para poder atacar el problema que cada quien tiene. Si bien es cierto, todos tienen la misma génesis, ¿verdad? El mismo principio del placer. No es lo mismo las personas que son adictas al juego que las personas que son adictas al alcohol, que los que son adictos a incluso las deudas, ¿verdad? Y esa frase de que lo que quiero el bien no lo hago, sino que hago lo que no quiero hago el mal, es porque a veces estamos encerrados en nuestro círculo de comodidad. Y ese círculo de comodidad muchas veces hace que, no muchas veces, la mayoría de las veces, más bien, eso nos mantiene atados a ese, entre comillas, pecado, ¿verdad? Yo quiero salir de ahí, pero no encuentro cómo. Entonces, ya lo habíamos dicho en otros programas anteriores, el proceso, dijéramos, del grupo autoayuda y del proceso de terapia en sí, es descubrir que la persona descubra primero por su cuenta, que yo tengo un problema. No me lo dice Víctor, no me lo dice María, no me lo dice Juana, yo lo descubro. ¿Por qué? Porque de repente mi sueldo no me alcanza, o de repente me encuentro desnudo a la entrada de la casa, o de repente me encuentro vomitado en un lugar desconocido, o me quedé dormido en el carro y terminé sin zapatos, sin cinchos, etcétera, esos famosos, entre comillas, vuelos cuneteros, ¿verdad? Pero hasta que yo no caigo en la cuenta de que tengo ese problema, entonces no inicia, dijéramos los católicos, mi proceso de conversión. Claro. Entonces, lo segundo es tener conciencia de que hay un Dios, y el tercer es momento de descubrir que solo con ese Dios puedo seguir adelante. Entonces, ya de ahí en adelante viene el poder sacar esa energía interior, poder sacar esa fuerza interior que me hace unirme a Dios y aferrarme de Dios. Entonces, en ese sentido, descubrir qué es lo que me hace regresar constantemente a ese círculo de confort o de comodidad, eso es lo que, dijéramos, el primer acercamiento cuando uno da terapia psicológica a estas personas. Pero lo segundo, lo más importante es, una vez descubierto eso, es ¿qué sigue? ¿Verdad? Y lo que sigue es el crecimiento personal, el descubrir esa fortaleza, el descubrir que hay que hacer un cambio radical de tu vida. Y por eso es que los procesos de grupos de ayuda mutua dicen que es un día a la vez. ¿Por qué? Porque si yo digo que esto va a ser para toda mi vida, automáticamente lo desecho. Porque así somos. Todo aquello que dice que vas a estar toda la vida haciéndolo, ya no lo quiero hacer, ¿verdad? Entonces, es un día a la vez. Y es muy similar a lo que hacemos a veces en las comunidades cuando empezamos un proceso de crecimiento espiritual. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un pecado y estoy muerto, ¿verdad? Estoy esclavizado
en ese pecado, voy cayendo constantemente. Entonces, lo interesante de los grupos de ayuda mutua es que solo te exigen este día. Ese día. Solo este día. Entonces, empiezas a obtener una fortaleza interna de decir, bueno, solo por hoy no veré pornografía. Solo por hoy no revisaré páginas de internet inadecuadas. Solo por hoy apagaré mi celular a las 9 de la noche y no voy a tener mayor interacción con él. O sea que podemos, antes de irnos al corte, hacer esta aclaración que creo que es uno de los fundamentos del programa del día de hoy. Ningún grupo de autoayuda podemos nosotros así de entrada criminalizarlo. No vayan con estos, no hagan yoga, no hagan esto, no. Porque los grupos de autoayuda son medios. Son medios. Son medios. Y lo importante en primera instancia es el reconocimiento personal de que algo a mí me está haciendo daño. Y de que yo he sido, sin saberlo, pero ya sabiéndolo, esclavo de ese algo. Y que yo tengo que hacer algo para mejorar mi condición, para cambiar mi vida. Así que para los católicos obviamente podemos recordar el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, versículo 13, donde dice que nos va a mandar el Espíritu Santo y nos dice algo que va, y que con esto nos vamos al corte, dice, conocerán la verdad los hará libre, y les enviaré el Espíritu de la verdad que los conducirá hasta la verdad plena. La verdad plena es una búsqueda permanente, que puede comenzar precisamente con ese hasta aquí, empecemos las primeras 24 horas a partir de hoy. Así que vamos a hacer una primera pausa. No se vayan, que ya se dieron cuenta que esto está que arde. Así que no se retiren, ya regresamos. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy estamos hablando de que esta batalla contra la pornografía es una batalla que libra la milicia celeste y la milicia terrestre. Es una lucha de todos, donde ninguno de nosotros está exento de su trabajo. Tenemos que ayudarnos, estamos hechos el uno para el otro. Si una persona tiene un problema con una adicción, llámese alcohol, llámese droga, llámese sexo, llámese juego, llámese mascotas incluso, llámese tatuajes, llámese como se quiera llamar, es deber de todos nosotros no quedarnos callados y ver los toros desde la cerca. Exacto. Sino que tenemos que involucrarnos, pero para involucrarnos también tenemos que tener ciertas condiciones, hablábamos al respecto. Exactamente. Antes del corte decía el ingeniero Valle que no tenemos que satanizar, ¿verdad? O demonizar o decir, no, esto no me sirve a mí, porque la diversidad de grupos existe porque realmente, como lo decíamos anteriormente, esta comunidad nace precisamente del testimonio, del testimonio de alguien que ya pasó por ahí, que hizo los pasos y ya está recuperado. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo adicción al juego, pues alguien que ha estado en ese juego, que pasó por esa adicción y que ya se recuperó o está en proceso de recuperación, viene y me dice, mira, yo sé por lo que estás pasando, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo tenía esa cualidad
pero precisamente porque él había pasado durante sus 30 años, 33 años, por todas las facetas. Fue tentado por el demonio, ¿verdad? Fue llevado al desierto, varias veces lo intentaron elegir rey y él se les escabulló, ¿verdad? Mucho antes de que fuera la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en los grupos de autoayuda hay diversidad porque realmente hay una diversidad también de problemas. De problemas. Entonces, ¿yo de Alcohólico Anónimo puedo ir a una de Narcóticos Anónimos? Sí, perfectamente. De Narcóticos Anónimos puedo ir, porque hay hasta Neuróticos Anónimos, esas personas que viven encerrados en un tipo de comportamiento y que no salen de ahí, también pueden ir. Pero ¿qué va a ocurrir? Que probablemente las vivencias de cada grupo va a ser diferente. Claro. Entonces va a decir, no, esto no me sirve a mí. Y al revés, realmente cuando yo inicio este proceso, ¿verdad? Cuando tengo la conciencia de que tengo un problema, empieza a aparecer esa capacidad interior de crecimiento individual. ¿Por qué? Porque ya empiezo a darme cuenta de que algo está mal en mí. Digamos que ahí es el primer paso de humildad, de reconocer que uno tiene un problema. Uno no es Superman, ¿verdad? Uno no puede resolver ni Iron Man primero porque son ficticios. Claro. Pero uno se imagina que uno es ese viendo las películas. En un programa anterior usted nos decía que toda terapia conlleva en sí misma una experiencia espiritual. Un crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual. Yo así lo veo. ¿Por qué? Porque solamente cuando esa fuerza interior mía empieza a tener una visión clara en mi conciencia, entonces empiezo a crecer. Y ese crecer ya no me permite regresar al pasado. Obviamente, en los procesos terapéuticos siempre a veces hay un proceso de regresar un poco al comportamiento anterior porque es difícil, ¿verdad? Bueno, San Pablo lo decía, todo el bien que deseo hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer lo hago. ¿Por qué? Porque cuesta romper esas conductas. Esas cadenas. Por ejemplo, los amigos televidentes, ¿cuántas veces me he metido a cambios de alimentación sin tener conciencia que tengo un problema de mi peso? N veces. ¿Y qué pasa? N veces las he dejado. ¿Por qué? Porque no he tomado conciencia de que yo realmente tengo que cambiar mi vida. ¿Por qué? Para el bien mío y de mi familia y de todos los que me rodean. Entonces, cuando uno entra en las comunidades de ayuda mutua, lo interesante es que entonces esas fortalezas individuales, algunos psicólogos le llamamos insight, ¿verdad? Para mí es tener conciencia, para otros es tener una buena autoestima. Eso, cuando vamos viendo en los demás miembros de la comunidad que me comparten que ellos tienen eso y que han ido mejorándolo, entonces voy aprendiendo a mejorarlo. Por supuesto, en el proceso terapéutico individual, uno logra descubrir en la intimidad con la consejería terapéutica que realmente hay cosas que yo ya tengo ahí. ¿Qué es lo que me da el grupo de ayuda mutua? Una comunidad que comparte un dolor similar. Una comunidad que sabe por dónde he caído y por dónde he andado sin juzgarme. A eso iba yo. Sin juzgarme. Eso es bien clave. Uno normalmente produce o genera prejuicios. Sí. ¿Verdad? Prejuicio. Al que anda todo tatuado, nosotros no queremos que ande con nuestros hijos. Al que sabemos que en su momento fue alcohólico, no te juntes con esa persona. Hay prejuicios. Hay prejuicios, correcto. Pero esos grupos eliminan eso evitando juzgarse entre sí. Y es que yo, perdón que haga el símil, pero por ejemplo en las comunidades de crecimiento espiritual que tenemos en la parroquia, pues ese es el objetivo. Pero nadie me tiene que juzgar. ¿Por qué? Porque primero, si yo juzgo a alguien, ya estoy pecando, ¿verdad? Entonces, en los grupos de ayuda mutua hay un código no escrito, pero de aceptación. Igual que nosotros en las comunidades pequeñas, ¿verdad? De crecimiento espiritual, aceptamos al hermano así como llegue, ¿verdad?
Yo me recuerdo, le comentaba al ingeniero Valle, que en una de mis experiencias fuera del país, específicamente en México, fui a ver, estuve en varios grupos de alcohólicos anónimos, viendo cómo era esto, porque yo no los conocía, porque gracias a Dios, doy gloria a Dios que mi droga de elección fue la Coca-Cola y la dejé a los 26 años, ¿verdad? Y el cigarro lo dejé a los 12 también, ¿verdad? Que empecé a fumar a los 10 años por quererme la ver de machito. De machito, sí. Y realmente no he tenido este comportamiento, este problema adictivo. Pero iba a ver y había de todo tipo, ¿verdad? Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, personas religiosas, personas agnósticas. Y sin embargo, en lo que se vivía en estos grupos de ayuda mutua, era, yo te entiendo, sé por lo que estás pasando, y por eso te pedimos que trabajes con nosotros, y eso era, ¿verdad? Entonces, ellos llevan dijéramos, una disciplina que puede funcionarnos para nosotros, que es un día a la vez, ¿verdad? Solo este día no me voy a enojar, solo este día no me voy a tomar algo, solo este día, como lo decía anteriormente, voy a dejar de ver el celular, etcétera. Entonces, la diversidad de grupos de ayuda mutua precisamente es para eso, para que cada quien encuentre dónde puede ir creciendo. Podríamos hacer un símil, ¿verdad? Se me ocurre, porque cuando hablábamos de la pornografía en pasados programas, usted nos mencionaba que la pornografía podría considerarse una especie de droga puente. Exactamente. Droga puente, porque hay términos que a mí me han quedado clarísimos. Por ejemplo, el primer término que él habló en el segmento pasado, que es la zona de confort, es esa zona imaginaria en la que yo soy el rey del mundo. Exacto. Soy DiCaprio en el Titanic con los brazos abiertos, pero cerrando los ojos a una realidad que puede ser que estoy sin dinero porque me gasté la quincena en la cantina en un día. Sí, y acordémonos que así como la marihuana es una droga puente porque nos abre el mundo a otras drogas, así es la pornografía, nos abre el mundo de la masturbación, de buscar el sexo desenfrenado, de andar... Incluso podríamos, un tema que tenemos pendiente con el licenciado, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, el tema de las perversiones sexuales. Exactamente. ¿Verdad? Lo que no van a creer que esto es hoy que tenemos Playboy Channel y no sé qué otros canales. No, en el Apocalipsis de San Juan se habla de eso, usted busque ahí el término nicolaitas. San Juan habla de los nicolaitas. ¿Qué eran los nicolaitas? Eran los pervertidos sexuales para la época. Entonces, estos grupos de autoayuda, cuando una persona, porque refiriéndonos a los dos programas sobre los consejos prácticos, esos consejos prácticos nosotros los podemos implementar en nuestra vida, pero si estamos solos, en un momento dado, podemos ser incapaces de que, aunque sigamos al pie de la letra ese manual de indicaciones, no podamos ser capaces de tomar, llamémosle, decisiones firmes. Sí, lo que ocurre es que, de nuevo, el hombre no está hecho para vivir solo. Entonces, yo puedo tomar la decisión ahora, voy a cambiar mi régimen de alimentación, me voy a comer más vegetales. Pero de aquí salgo y paso por ahí, veo un anuncio de hamburguesas y la veo toda bañada de grasa y se me despertó el apetito. Y la grasa, acuérdense, tiene un gran efecto placebo para la lengua. La lengua, si ustedes prueban algo con margarina o con mantequilla, automáticamente la lengua pide más, ¿verdad? Y eso son conexiones neurológicas. Entonces igual pasa con los grupos de autoayuda. También los grupos de autoayuda ayudan a combatir una cosa que individualmente es más difícil, que es la falta de conocimiento. Ah, perfecto. ¿Verdad? Perfecto. Porque el grupo de autoayuda no lo hace a uno leer, aunque en la filosofía de todos los grupos de autoayuda ahí dice, hay libros que se le pide, ¿verdad? Porque en los procesos terapéuticos a veces uno va del descubrimiento propio y ya cuando un paciente o un cliente está bastante avanzado,
se le puede dejar, mira, léete tal libro y discutámoslo, las ideas importantes de ese libro que vayan de acuerdo para el crecimiento de esa persona es también válido. Igual sucede en los grupos de autoayuda, ¿verdad? Donde ellos de su experiencia van aportando más y más conocimiento. Decía, se me vino a la mente una frase de Voltaire, donde Voltaire, hablando sobre su definición de pecado, él decía que el pecado para él en realidad no es una falta, sino que es privación. Entonces, privación, y muchas escuelas filosóficas griegas antiguas hablaban del pecado como ignorancia. Sí, lo que ocurre es que pecamos precisamente por ignorancia, a veces ignorancia inexcusable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que es malo, pero lo seguimos haciendo. ¿Pero por qué ignorancia? Porque desconocemos el daño que nos va a causar. Yo me recuerdo haber atendido un par de chicos hace ya unos 30 años, o sea, ya tendrían de ser señores de 40 o 50 años, que ellos me decían, mira, si una cerveza no es ninguna, pues sí, le decía, pero en tu situación 1000 no son suficientes. Entonces, cuando iniciamos un proceso de crecimiento, pues el enemigo acecha, y acecha colocando ideas que no son las adecuadas. Y por eso es que el grupo de ayuda mutua ayuda a crecer no solamente espiritualmente, sino que también ayuda a crecer a través del conocimiento. Cognitivamente. Cognitivamente. Y lo mejor, que eso está comprobado científicamente, ustedes escuchándonos a nosotros, lo que aprenden acá probablemente dentro de unas 2 o 3 semanas sea un 5% de lo que les quedó. Pero si yo hago algo, me pongo a hacer algo, aprendo y eso permanece un 75% más. Entonces, ¿qué ocurre? En los grupos de autoayuda, no solamente por muy nuevo que sea, a él le toca también dirigir más de alguna vez una reunión. Y le toca hablar testimonialmente de lo que él ha logrado o no ha logrado. Se vuelve responsable de los demás. Se vuelve responsable de los demás. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí vamos creando una comunidad de conocimientos, donde ya le dicen, mira, eso que estás empezando a hacer, ya me pasó a mí y le pasó a fulano y vas a caer en lo mismo. Porque de repente se les ocurre, no, mira, yo ya lo logré controlar, entonces los viernes me voy con mis amigos antiguos. Y no hay problema. Ahí es donde... Y no hay problema. Entonces, ya el conocimiento previo a base de experiencias pasadas, le dice, mira, eso se llama en términos técnicos inconsistencia. No está siendo consistente con el procedimiento. Es como al diabético. Si uno de nuestros televidentes es diabético, sabe que tiene prohibido comer semita, sabe que tiene prohibido tomar café con azúcar. Sin embargo, lo hacemos. Claro. ¿Por qué? Porque ahí surge que llegan mis hijos, porque no podemos poner a régimen a toda la familia, soy yo el que tiene el problema, y vamos de nuevo, que si yo no tengo conciencia de ese problema, sigo cayendo en los mismos problemas de antes. Y después nos regaña el médico a los 3 meses, ¿verdad? Exacto. Así que podríamos cerrar esta sección, este segmento, con esto que creo yo que es importantísimo. Si usted está en un grupo de ayuda mutua, usted está en un grupo de iglesia, está en un grupo de alcohólicos anónimos, algún grupo de esa naturaleza en el que todas las personas que están con usted comparten una experiencia común, amarga y dolorosa, y se ayudan y se apoyan los unos a los otros, usted, sin saberlo y sin quererlo, va fortaleciendo su voluntad. Y como decía el gran Albert Einstein, decía que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, más poderosa que la electricidad y más poderosa que la energía atómica, y ese poder es la voluntad. Y nosotros al Señor le decimos, como buenos católicos, hágase tu voluntad, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y en un minutito regresamos con todos ustedes. No se vayan.
Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. Estamos tocando este tema de los grupos de autoayuda, aunque yo prefiero llamarlos grupos de ayuda mutua, porque sí, autoayuda es como más referido a mí. Y yo creo que nosotros, el Señor nos ha puesto para que tengamos el amor de ágape, es un amor que sale, es el amor recibido que es a su vez entregado. Así que, y ese amor entregado es un amor que no juzga, licenciado. Es un amor que no juzga. Por ejemplo, el amor de madre, el amor más de madre, que los padres somos muy juzgadores, creo yo, pero más de madre, que no importa lo que le pase al hijo, ella siempre va a estar ahí, ¿verdad? Y va a estar siempre apoyándolo. Igual sucede en los grupos de ayuda mutua, donde el amor hacia los demás se demuestra apoyándolo. Y precisamente, si bien es cierto, el grupo de autoayuda genera, ¿verdad? Ayuda al crecimiento espiritual generado ya individualmente por la persona, ayuda en conocimiento, en que mejora mi forma de conocer las cosas, me vuelve tutor de otros, entonces voy aplicando lo aprendido con otros, que es una forma mucho mejor de aprender. La tercera fuerza que tienen los grupos de ayuda mutua es que nos apartan del influjo, dijéramos, de las otras personas o de los grupos que nos han hecho llegar a ese alcoholismo o a esa adicción. A veces nos juntamos, ¿verdad? Y eso es algo natural. Yo me recuerdo en la época de la guerra, una vez estaba ahí en la parada de buses del hospital militar y de repente le pasaron disparando la guerrilla a un grupo de soldados que estaban a la entrada y automáticamente todos nos juntamos al medio de la parada de buses en la pequeña sombrita que hay ahí todavía, creo que todavía está por ahí esa sombrita. Y yo decía, bueno, ¿y por qué nos juntamos, verdad? Y uno de psicólogo se pone a pensar por qué este comportamiento gregario. Y es precisamente eso, es decir, aquellos que compartimos las mismas valores, los mismos conceptos, las mismas experiencias, tendemos a juntarnos. Entonces, el grupo de ayuda mutua ayuda a sustituir, porque eso tiene que pasar, eso así es. Si yo estoy en un proceso de cambio, en un proceso de crecimiento espiritual, y lo decía San Pablo, ¿verdad? No soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Es decir, es renunciar a sí mismo, y esa renuncia a sí mismo significa olvidarte de aquellos que eran, entre comillas, tus amigos, que pueden ser que sean los amigos de tomar, los que con los compartías páginas de pornografía, o simple y sencillamente sabías que estaban en el mismo, bueno, de hecho, criminalmente, las redes de pornografía infantil no son pequeñas, son cantidades enormes, son también comunidades que, entre comillas, se apoyan para seguir en esto. Entonces, el grupo de ayuda mutua ayuda a sustituir a ese grupo, porque siempre tenemos esa necesidad. Ya lo decíamos hace unos programas el año pasado, el ser biopsicosocial. Entonces, en esa parte social también el grupo de ayuda mutua ayuda. Es como nuestras comunidades, ¿verdad? La comunidad está ahí para apoyarnos. Tal vez no nos van a ayudar económicamente, pero nos van a apoyar. Igual sucede con el grupo de ayuda mutua. Ellos, muchas veces, estos grupos de ayuda mutua tienen los mismos problemas económicos que yo, ¿verdad? Entonces estas personas me ayudan, no económicamente, sino que a darme ideas. Mira, yo me metí a vender tamales, o yo era bueno para hacer pupusas, entonces me pongo a hacer pupusas. O mira, pues, ¿qué vendes tú? Yo soy fontanero. Ah, mira, a mí me interesa tener fontanero porque me ayudan a veces para hacer esto. Entonces, la comunidad también va generando ese crecimiento y va generando esa visión de ser parte, ¿verdad?, de un grupo social que también ayuda. O sea, se van como uniendo cada vez más a un nivel que podríamos decir que ese cambio de ambiente, llamémosle, ya no es forzado, ya no es violento. No, ya no. Ya no es violento y lejos de eso, ya es parte de una convicción propia de qué es lo que me conviene tener a este de amigo,
que tener a mi recua de compañeros con los que ya sabíamos a dónde íbamos a terminar. Incluso me recuerdo un par de anécdotas al respecto, que una de las técnicas que decía este grupo de Alcohólicos Anónimos, decía alguien, mira, pero es que nosotros por el nivel social a cada rato nos invitan a fiestas. Entonces él decía, uno de las personas que explicó ahí dijo, bueno, lo que yo aprendí es que si voy a una fiesta pido agua mineral con limón y que me le pongan un hielo, un limón y hielo. Y entonces, si alguien pregunta, ¿qué estás tomando? Vodka. Entonces, ya era disfrazar, ¿verdad? O, por ejemplo, si iba a haber mucha presión de grupo, decía él, mira, yo le decía al señor de la barra, mire, póngame una Coca-Cola, pero dentro del envase de cerveza, y él estaba tomando y parecía que estaba tomando cerveza. Entonces son técnicas que se van aprendiendo ahí, y poco a poco ya después se llega el momento en que ellos dicen, mire, yo no tomo licor. Yo no tomo. Ya no tomo, ¿verdad? En el caso de la pornografía es igual. Es igual, es exactamente lo mismo, porque al final, ¿qué es lo que ocurre con la pornografía, el juego, el sexo? Son conductas compulsivas, es decir, yo tengo que tener conciencia de que si yo tengo ese aparato y tengo la adicción a la pornografía, sé que voy a estar viéndolo cada 10 minutos. Entonces, de hecho, a nivel mundial, la adicción a las pantallas ha hecho que poblaciones que antes no tenían ni siquiera miopía, como eran las poblaciones chinas, hoy los niños de 10 años ya tienen miopía. ¿Por qué? Porque esta pantallita primero es pequeña y hace que el ojo se fuerce, ¿verdad? Y lo hace Aragán también, porque ya hoy yo lo hago así grande y ya puedo leer todas las cosas. Bueno, ya con esta edad la presbicia, ¿verdad? Pero en fin, entonces igual sucede con la pornografía. Implica también un cambio, no solamente de mi actitud, sino que también de tener personas que comparten este mismo problema y que también me están apoyando para salir adelante. ¿Qué le recomendaría a usted, por ejemplo, a las parroquias? Yo a las parroquias lo que le recomendaría, y sería interesante, es poder tener grupos de ayuda mutua de este tipo dentro de las parroquias. Dentro de las pastorales. Dentro de las pastorales, y dirigida por alguien que ya pasó por ahí. O sea que sería un buen proyecto para presentarle al señor párroco. Un buen proyecto porque yo estoy seguro, ¿verdad?, que en una comunidad donde hayan 200 o 300 parroquianos, el 10% va a haber sido alcohólico anónimo, o ya pasó por el proceso de dejar drogas, o ya pasó por dejar la adicción a la pornografía. Entonces, es bueno recoger esa experiencia y crear esos pequeños grupos de ayuda mutua que puedan ir siguiendo esta metodología y de esa manera ir creciendo, y no los dejamos solos, porque tendríamos idealmente, ¿verdad? No sé si esto se puede decir, pero el crecimiento espiritual en mi comunidad y mi sobriedad y mi mejora, dijéramos, en el grupo de autoayuda. No, claro, porque lo que hemos hablado, y esa es una realidad, el hecho de que usted tenga crecimiento espiritual no lo exime de tener un proceso terapéutico, y de ser necesario buscar un especialista, eso lo hemos dicho. La Iglesia reconoce que los psicólogos, los médicos, los psiquiatras son personas formadas y entrenadas para colaborar con el bien de la persona. No es que, yo me voy con mi párroco, con mi pastor, no. Tenemos que tener esa inteligencia. Lo que la gracia hace es hacerlo todo. Exactamente. Es darle el color a las cosas y darle el ánimo. Y aquí aparece San Pablo, 2 Corintios 12, 8 y 9, que San Pablo era un genio. Decía, 3 veces rogué al Señor que lo alejara de mí, pero me dijo, con mi gracia te basta. Mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Mejor pues me preciaré de mis debilidades para que me cubra la fuerza de Cristo. Exacto. Entonces, lo primero es esa
ese confiar plenamente en el Señor, porque cuando hablábamos en la primera sección de las dos posturas diferentes de, por ejemplo, de lo que hablábamos de los epicúreos, ¿verdad? Con su tendencia a decir que el placer es el fundamento de todo, como lo decía Freud, ¿verdad? Con su lógica del placer, pues también de alguna manera estamos hablando de que dónde ubicamos a la persona. Si la persona vamos a tener una expectativa mientras está con vida, o vamos a tener la esperanza en la vida eterna. La esperanza en la vida eterna nos autoriza a reconocer que todo depende de la gracia. Exactamente. ¿Verdad? Como dice San Pablo, 1 Corintios 15:10, una de mis citas favoritas personal es: por la gracia de Dios soy lo que soy. Exactamente. Pero eso no me exime a mí del trabajo previo. No, y es más, pues, ya quisiera yo haber tenido la conversión que tuvo Pablo, que es una conversión repentina. Muchos de nosotros hemos ido en el proceso de crecimiento, y pues ya lo decía el Señor, ¿verdad? Unos los llamó temprano, a unos al mediodía, a mí me llamó casi que ya oscureciendo, sí. Pero ya había bajado el calor. Ya había bajado. Entonces, pues el Señor nos llama a diversa hora. ¿Qué es lo importante? Es que realmente, y lo decíamos en un programa anterior, no solamente creer en Jesús, es creerle a Jesús también, ¿verdad? Hay que creerle que Él nos da esta vida. Entonces, liberándonos de esa esclavitud que es la pornografía, que puede ser la masturbación, que puede ser el alcoholismo, la droga, eso abre el mundo a otras posibilidades. Claro. Y entonces, yo me recuerdo en una reunión de Alcohólicos Anónimos, una de las personas decía: si hay problemas y alcohol, el problema es el alcohol, decía. Si hay problemas y drogas, el problema son las drogas. Si hay problemas y juego, el juego es el problema. Entonces, no es que los problemas se dan y entonces yo me escapo con el alcohol. No, es al revés. El alcoholismo o la drogadicción me han llevado a este problema económico, a este problema de familia. Claro, el mismo Diego Maradona, y con esto vamos a ir ya centrando el final del programa, dijo en una oportunidad, lo dijo con un sentimiento que se le notaba a flor de piel, dijo: mira, le dijo, qué jugador, con el que estaba, con su interlocutor, le dijo: qué jugador nos quitó la cocaína, le dijo. ¿Hasta dónde hubiera llegado yo si no hubiera sido por la cocaína? Lo estaba diciendo Maradona, uno de los mejores jugadores de la historia, pero ¿hasta dónde hubiera podido llegar? Entonces, el asunto no está en hacer criticarnos a nosotros mismos, vandalizarnos a nosotros mismos, ser los peores detractores de nosotros mismos, sino que hacer un alto en el camino y reconocer que con la gracia de Dios no solamente podemos detener toda esta esclavitud que lleva al infierno, sino que también podemos convertirnos en agentes del Señor. Y para eso lo que usted dijo, ¿verdad? Pablo lo dice antes de comenzar el famoso himno de Filipenses 2:5, dice: tengamos los mismos criterios que tuvo Cristo, pensemos con la mente de Cristo. Y por ejemplo, la idea de licenciado, y con eso nos vamos a ir despidiendo, la idea de licenciado me parece una idea que yo les digo, si alguno de ustedes pertenece a un grupo de iglesia, recomiéndensela a su párroco, es un buen proyecto, licenciado. Es un buen proyecto. Implica poner horarios, implica buscar una estructura, ¿verdad? Implica encontrar, dijéramos, quiénes van a ser los coordinadores. Más de alguien sabemos que en nuestra parroquia es alcohólico anónimo o es adicto o es narcótico anónimo. Invitarlo si él quiere compartir, porque la experiencia, de nuevo, no normalicemos esto de que está bien que los bichos se tomen un trago y anden bolos y que se embolen a la fiesta. No, no está bien. Si hasta la ley prohíbe
la ingesta de licor hasta los 18 años. Y es una cuestión no solamente legal, es una cuestión también de biología, y está comprobado científicamente. El que toma licor antes de los 18 años tiene mayor propensión al alcoholismo que aquellos que no, porque ya tiene todas las defensas, no solamente corporales, sino que también neurológicas, de un crecimiento neurológico mayor que evita, ¿verdad?, el sustituir las endorfinas y las encefalinas naturales del cuerpo a través de la ingesta de alcohol o drogas. Entonces, yo creo que es importante, no lo había visto así, sino hasta ahora que estamos reflexionando esto, de que nuestras iglesias, nuestras parroquias pudieran tener un grupo de estos que pueda ir apoyando a estos jóvenes o hablar de este tema de la pornografía y dejar de normalizarlo y decir que está bien, que la todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Pues sí, pero no es así, ¿verdad? Sino que esto nos va abriendo la mente a otros mundos. Y al final, como lo decíamos al principio de los 4 programas, cómo se denigra a la persona, tanto a la persona femenina como a la persona masculina, cómo se despersonalizan, cómo se cosifica la vida y se nos olvida que son hermanos de nosotros. Claro. Y como dijo, usted lo decía, ingeniero, al inicio, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Sí. Sí. Porque si decimos que no somos los guardianes de nuestro hermano, entonces somos del equipo de Caín. Así que no. Pero bueno, licenciado, nuevamente el tiempo con usted vuela. Voló increíble. Voló, que es maravilla. Así que yo le agradezco porque el programa ha sido muy, muy rico en muchos aspectos. Y bueno, a nuestros queridos telespectadores, pues su despedida y un pensamiento final. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Gracias por habernos permitido estar en la intimidad de su hogar. Que estos consejos esperamos les puedan ayudar. Y si hay alguien en su casa, su familia, su vecino que tiene este problema, anímelo, ¿verdad? Anímelo a que busque ayuda. Puede ser individual, puede ser grupal. Si en la parroquia vemos que hay este tipo de problema, pues ya lo decía que al ingeniero Valle, vendamos la idea ya en blanco y negro, ¿verdad? Escrito en un papelito de cómo se pudiera estructurar un tipo de ayuda de esta situación y realmente recordar que nosotros sí somos los guardianes de nuestros hermanos y sobre todo cuidemos el hermano del metro cuadrado, ¿verdad? Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Si tenemos nietos y están en nuestra cercanía, nuestros nietos, nuestra nuera, que tal vez no era la que queríamos, nuestro yerno también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a eso nos llama el Señor. El Señor no escogió personas santas, ¿verdad? Pedro era pescador, todos eran pescadores, ¿verdad? Y creo que tenían también sus pecados por ahí, pero el Señor nos llama a servirle, independientemente si somos gorditos, delgaditos, bonitos, feos, más feos unos que otros, pero para eso estamos, para ayudar y para servir al Señor, preocupándonos por el hermano. Gracias, licenciado. Como decía, y ya que trajo a colación la famosa frase de Pedro pecador, Pedro se le acerca al Señor y le dice, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Yo digo, qué hombre más bruto, ¿qué le acaba de decir? Le dijo a Dios, no. Andate Dios, ¿verdad? Y el Señor cuando dijo, ay mi niño, viene y le dice, te haré pescador de hombres. Y eso va con ustedes, va con nosotros. Estamos llamados, queridos amigos y hermanos, al apostolado en nuestras parroquias, en nuestras iglesias domésticas, ¿verdad? Cuidemos nuestra primera trinchera, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia extendida, padres, madres. Y bueno, me despido el día de hoy con un pensamiento del gran Johann Wolfgang Goethe, ¿verdad? El autor del Fausto,
que dijo una frase maravillosa con la que despedimos el programa del día de hoy. Que por cierto yo se la dije un día a uno de mis hijos, sin saber que era de Goethe. Goethe dijo, pensamientos grandes y corazón puro. Esto pidámosle al Señor. Les agradecemos su presencia el día de hoy y les pedimos nuevamente que colaboremos con los medios católicos de difusión para que podamos continuar con estos proyectos de evangelización. Se despide su amigo Víctor Valle en su programa Al Pie de la Cruz. Tengan todos ustedes muy buenos días.